a empezar a devolver la plata, vamos a enmendar el error, pero no voy a renunciar. No, efectivamente, lo que se plantea es que en definitiva el presidente de la República fue el que le pidió la renuncia, no es que él la haya presentado, puesto que tal como tú lo señalas, él había manifestado y tratado de explicar a qué se debía este error metodológico. Sin embargo, todas esas explicaciones fueron insuficientes para que pudiese permanecer en el cargo, considerando de que, como le señalábamos, hay críticas transversales respecto al impacto que ha tenido este error en el cobro de las cuentas de la energía eléctrica, más aún considerando de que esto se va estableciendo semestralmente, es decir, por qué se dan cuenta en esta instancia con posterioridad también a lo que son los últimos 3 años de gobierno del presidente Gabriel Boric, que podría en alguno de esos análisis semestrales que se realiza habitualmente para poder ir reajustando las tarifas eléctricas, podría haberse observado esta situación. Y hay otro aspecto no menor, puesto que se señala que esto ya se conocía con anterioridad, hace al menos un par de semanas se habría dado cuenta de este tipo de irregularidad en el cobro de las tarifas eléctricas. Sin embargo, no se habría informado oportunamente, y esto está ya finalmente a propósito de lo que fue el reconocimiento que hace la Comisión Nacional de Energía, y sin que hubiese existido previamente algún tipo de comunicación oficial por parte del ministro de Energía, al menos a la opinión pública, y eso termina entonces costándole lo que es su continuidad en el cargo del Ministerio de Energía. Diego Pardo, como hemos señalado, ha tratado de justificar todo a propósito de lo que son los análisis que se realizan habitualmente para poder ir aplicando los cambios tarifarios a partir de lo que es la inflación y además lo que significa el reajuste que ya está acordado de las tarifas eléctricas, que han experimentado un aumento ostensible durante los últimos meses, durante los últimos años. Bueno, y eso no fue suficiente para que de alguna manera se pudiera entender este error que ha generado un costo especialmente para la mayoría de la ciudadanía. Y todo esto, como les planteábamos, se suma a lo que son las críticas transversales que ya estaban apuntando a una acusación constitucional, y también por parte de los propios candidatos a la presidencia, quienes han entrado a este debate manifestando expresivamente que ellos querían la salida de Diego Pardo de su cargo, considerando de que más allá de que se estuviese hablando de la posibilidad de retribuir los dineros cobrados en exceso, es decir, de alguna forma establecer un mecanismo que permitiese resarcir el daño causado a los usuarios que terminaron pagando de más, y en definitiva eso ha generado una presión que ha terminado porque el presidente de la República terminase solicitándole la renuncia. Por eso que eso ha ocurrido ya durante las últimas horas acá en el Palacio de la Avenida, en medio de, como les decíamos, la presión por parte de una acusación constitucional, las críticas de los candidatos a la presidencia, y todo esto generando un escenario adverso en medio también de un ambiente electoral que puede tener algún tipo de repercusiones, podría generar algún tipo de daño también a lo que son las expectativas del gobierno en torno a la carrera presidencial. A propósito, Guillermo, de las críticas de los candidatos a la presidencia, tenemos declaraciones que entregaron esta mañana la candidata del oficialismo, Janet Jara, y también la candidata de Chile Vamos Amarillos y Demócratas, Evelyn Matei, para que pasemos a revisar qué fue lo que comentaron. Yo creo que todo Chile ya se ha dado cuenta. Uno se pregunta cuándo se va a dar cuenta el presidente que esto no da para más. Aquí hay cosas que son muy dolorosas, porque a los chilenos les está costando muchísimo llegar a fin de mes. Y obviamente el costo de la luz es algo que nadie puede dejar de pagar, porque si no se queda oscura. Entonces esto es algo que incide en los gastos mensuales de cada mujer que tiene que hacer de alguna manera cómo llegar a fin de mes. Y el monto es muy alto, son más de 100 millones de dólares. Entonces realmente esto no da para más. Yo no estoy ni con rabia, ni con nada, no estoy haciendo escándalo, pero sí creo que aquí alguien tiene que asumir la responsabilidad política, y eso es obviamente el ministro. Mire, yo entiendo que este error viene de varios años. Entiendo además que esta metodología la define una comisión técnica de expertos, pero la verdad es que en mi gobierno los ministros van a tener que asumir sus responsabilidades políticas. Considero que es un tema bien delicado porque no solo afecta a las cuentas de la luz directamente, sino que yo quiero recordar que durante el periodo en que tuvimos más inflación, uno de los factores que producía la inflación era precisamente el alza de las cuentas de la luz. Por eso, en mi propuesta de gobierno, y ahora espero poder conversarlo con los demás candidatos, viene una propuesta técnicamente viable que reduciría en un 20% las cuentas de la luz, y la quiero poner a disposición de las demás candidaturas para que ojalá la puedan tomar, y esto pueda tomarse como una medida sea quien gane la elección, porque las cuentas han subido demasiado y se está haciendo muy difícil llegar a fin de mes.
Bien, ahí teníamos a Evelyn Matei y Janet Jara opinando al respecto, y hay también repercusiones en el Congreso. Roberto Carrasco, tú nos cuentas también cuáles han sido estas repercusiones y sobre todo saber si es que la oposición sigue con la idea de interponer esta acusación constitucional después de la renuncia del ministro. Sí, ¿cómo está? Gusto saludarlos. Muy buenas tardes. Estamos en el Congreso Nacional con algunas reacciones. Vamos a comenzar con el jefe de bancada de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum. Diputado, muchas gracias por la gentileza. Partir consultándole, ¿van a prosperar con la acusación constitucional? Anteriormente habíamos hablado, sobre unas horas atrás, usted nos decía que se iban a sumar, que iban a poner también el equipo de abogados que ustedes tienen. Finalmente, ¿qué es lo que ocurre con esta situación, con la renuncia del ministro Pardo? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, mire, nosotros vamos a evaluar ahora la situación respecto de la renuncia del ministro Pardo, porque evidentemente nosotros tampoco somos partidarios de la muerte civil de las personas luego de cometer errores como estos, ¿cierto? Como ministro, nosotros vamos a evaluar primero si amerita seguir adelante esta acusación y si no, ¿cierto? Simplemente vamos a desistir. Ahora, no nos olvidemos de que son varios los partidos que propusieron la acusación constitucional y por lo tanto vamos a tener que ponernos de acuerdo con ellos también. ¿Le parece pertinente esta renuncia, esta conversación que tuvo con el presidente hoy por la mañana temprano en el regreso del mandatario de su viaje a Italia y, en definitiva, solicitarle la renuncia? Mire, el ministro Pardo cometió muchos errores, no nos olvidemos, ¿cierto?, respecto del tema de las compensaciones, luego de las tormentas que hubieron durante los meses de enero y febrero, también la ausencia total del CERNAC y una serie de otras situaciones que vieron empañada su gestión, debió haberse ido hace mucho rato, y la cercanía con el presidente Boric lo mantuvo en el cargo. Yo creo que hoy día se impuso el sentido común y también la presión social de un error, ¿cierto?, que nos afectaba no solamente a los más humilde, a quienes vieron empañada, ¿cierto?, y aumentada su cuenta de la luz, sino que también a quienes, por ejemplo, terminaron pagando más en su crédito hipotecario dado los efectos que esto tuvo en el alza de la inflación y el alza de la UEF. O sea, esta es una cadena de errores que lamentablemente se gatilla, ¿cierto?, por una mala decisión y alguien políticamente tenía que responder. Este gobierno no se distingue justamente por responder políticamente por los errores y nosotros evaluamos muy bien que por fin se asuma la responsabilidad. 48 horas había dado el ultimátum la UDI ayer cuando hace el anuncio de esta acusación constitucional. Están dentro del plazo, han habido algunas conversaciones, esto fue recién, pero me imagino también que van a evaluar, usted lo comentaba anteriormente, si es que se presenta o no. Sí, durante la tarde vamos a reunirnos con Chile Vamos, especialmente para ver si nosotros vamos a seguir adelante con la acusación, pero efectivamente nosotros habíamos dado un plazo para la renuncia o simplemente que el presidente Boric lo pudiera remover del cargo. Ahora eso se dio, por lo tanto vamos a reevaluar la situación. Diputado Frank Sauerbaum, muchas gracias. Gracias a usted. Tenemos la palabra entonces el diputado Frank Sauerbaum, también que recordemos es jefe de bancada de Renovación Nacional. Vamos a conversar con el diputado del Partido Comunista, Luis Cuello. Diputado, bueno, ¿qué le parece esta renuncia finalmente? Usted también había sido bastante crítico de los hechos que habían ocurrido durante los últimos días, este preinforme que se dio a conocer. ¿Cómo toma la salida del ministro Pardo? Me parece que es una decisión correcta que el presidente haya pedido la renuncia del ministro Pardo. Acá ha ocurrido un hecho grave que ha afectado, que ha golpeado el bolsillo de las familias chilenas, no solamente la cuenta de la luz, sino que también en otras cuentas, en otros pagos que tienen que ver con la UEF, con el impacto de la inflación. Acá hay mucho que descubrir y cuantificar. Y es por eso que al mismo tiempo que saludamos, que valoramos que se haya tomado esta decisión, porque también hay que ser responsable políticamente, es importante que se esclarezca la verdad. Nosotros vamos a impulsar una comisión especial investigadora que abarque el periodo que comprende el año 2017, porque ahí partió todo, ahí partió un decreto que sumó el IPC, que duplicó el IPC en las cuentas de la luz. Entonces esto no es de ahora, entonces también es importante decir que durante el gobierno de Sebastián Piñera también se aplicó este decreto que implica cobros que superan los 100 millones de dólares y en segundo lugar creo también es que decir que las empresas se dieron cuenta de esto. Yo creo que nadie puede creer en su sano juicio que las empresas no se hayan dado cuenta que estaban ingresando pagos indebidos, pagos ilícitos y ilegítimos a sus arcas y en consecuencia también hay mucho que indagar porque hasta ahora han guardado completo silencio las empresas eléctricas que recibieron estos pagos sin que los advirtieran previamente, cuestión que podían haber hecho. O sea, ustedes van a seguir investigando si es que hay más eventuales responsabilidades políticas con esta comisión investigadora. ¿Cuándo la van a presentar? Si nos puede dar más detalles respecto a esto. Vamos a ingresar el día de hoy para juntar las firmas. Espero que tengamos el apoyo transversal de los parlamentarios y parlamentarias para poder indagar. Como digo, acá hay un periodo que es mucho más largo, que no viene del periodo del ministro Pardo, sino que viene de mucho antes y en consecuencia que hay que investigar y esclarecer quiénes son los otros responsables en la CNE, en los gobiernos anteriores, en el gobierno de Sebastián Piñera y también sobre todo ver cuál fue el comportamiento de las empresas eléctricas. Yo creo que nadie puede en su sano juicio aceptar o creer que una empresa eléctrica va a recibir unas ganancias que son
exorbitantes que no estaban previstas, sin embargo no se dieron cuenta. Yo creo que eso hay que ser muy ingenuo para pensar que la empresa eléctrica no se dieron cuenta. Entonces acá yo también emplazaría a estas empresas a que cuenten, a que digan la verdad al pueblo chileno respecto de cómo hicieron vista gorda algo que estaba ocurriendo y que afectaba el bolsillo de las familias chilenas. Muchas gracias, diputado. Ahí tenemos la palabra del diputado Luis Cuello del Partido Comunista. También vamos a conversar con el diputado Andrés Celis. Diputado, bueno, ¿cómo toman esta situación? Finalmente se confirma la salida del ministro Pardow y lo mismo que le consultaba el diputado Sauerbaum. ¿Usted está consciente? ¿Iría también por una acusación constitucional o cree que ya no es necesario? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. No, creo que una acusación constitucional no vale la pena, es una pérdida de tiempo que es muy valioso para nosotros como Parlamento. Lo que nosotros queríamos era la renuncia del ministro Pardow. Esta ya se hizo efecto, da lo mismo si se le pidió o él la entregó. Una acusación constitucional significaría la muerte civil del ministro Pardow, de no poder tener ningún cargo público en 5 años. Lo importante es que él ya no continúa y asume su responsabilidad política. Falta ahora la responsabilidad técnica del secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía. Falta una comisión investigadora para ver qué es lo que sucedió desde el 2017 hasta la fecha. Se tiene que invitar y citar a todas las autoridades desde el 2017 y además las acciones ante el CERNAC, ver la responsabilidad de las empresas distribuidoras que han cobrado de más, si conocían o no de este error. También investigar si esto afectó en el IPC, en el aumento de la UF, de las personas que pagaron un mayor dividendo, si esto afectó a la economía de nuestro país. Todo eso tiene que ser parte de nuestras labores fiscalizadoras, porque reitero, esto además debe significar una disminución de las tarifas eléctricas desde las regiones que van desde la tercera a la octava. Y por lo mismo nuestro compromiso aquí es seguir y tener la claridad de las responsabilidades políticas, técnica, comisión investigadora, y además ve que las empresas distribuidoras apliquen esta rebaja ahora en el 2026, pero además que haya compensaciones. Muchas gracias, diputado. Ok, que esté bien. Chao. Ahí teníamos la palabra del diputado Andrés Celis. Vamos a conversar también con el diputado del Partido Socialista, Marcos Silavaca. ¿Cómo toman desde el PS, diputado? Muy buenas tardes, esta decisión del presidente de la República de solicitar la renuncia del ex ministro ahora Pardow. Mira, yo creo que efectivamente ha sido una decisión correcta por parte del Ejecutivo, una decisión muy correcta y habla muy bien del ministro Pardow, de quien yo tengo la mejor de la impresión. Ha sido un tremendo ministro, nos ha ayudado con mucha fuerza para impulsar, por ejemplo, la ley de biocombustibles sólidos que consolida el uso de la leña en el sur de Chile y en otras materias más. Pero los hechos graves conocidos por toda la población respecto a este decreto tarifario del año 2017 es de una gravedad de tal magnitud que no podía no tener un responsable político de esto, no teniendo ningún tipo de responsabilidad en términos técnicos, porque esta era una metodología utilizada el año 2017, pero claramente al liderar una cartera tan compleja como la cartera de energía, que además implica un aumento en los costos de manera abultada para los chilenos y las chilenas, él tenía que dar un paso al costado y creo que, insisto, él es un tremendo profesional y creo que ha mostrado la altura de un gran líder nacional. Diputado, en ese sentido, ¿usted cree que ya debería cerrarse la posibilidad, la opción de generar una acusación constitucional? Mire, yo creo que la acusación constitucional era más que nada un fuego de artificio por parte de la ODI en pleno periodo electoral y creo que hoy día, con la renuncia del ministro Pardow, no tiene ningún sentido sancionar a un ministro o un exministro de la talla de Diego Pardow, un tremendo académico y un tremendo profesional, y creo que no correspondería llevar adelante una acusación constitucional. Muchas gracias, diputado. Ahí tenemos la palabra del diputado Marcos Silavaca, del Partido Socialista. Es parte de la reacción que ha generado entonces esta noticia que se acaba de conocer Roberto Sole acá en el Congreso Nacional. Sí, va a ser un día en que vamos a seguir viendo reacciones, pero tenemos también algunas declaraciones previas a que se conociera la renuncia del ministro Pardow, donde los candidatos y candidatas presidenciales habían manifestado ahí sus impresiones respecto a toda esta controversia por el cobro doble en las tarifas a la luz. Tenemos parte de lo que dijo el candidato José Antonio Kast para que pasemos a escuchar. Hoy día ocurrió un hecho grave y nos dimos cuenta, por información de la misma Comisión Nacional de la Energía, que cometieron un error. Y da lo mismo en qué época se cometió. Este gobierno lleva 3 años y medio. Y le aseguro que le van a cargar la responsabilidad al gobierno anterior. Porque hubo una crisis social, una crisis que generó un estallido. Y cuando se generó un estallido, muchos arrancaron para salvarse. Y muchos parlamentarios
del mismo sector del gobierno prometieron cosas que no eran posibles. Y dentro de esas cosas dijeron, se acabaron las alzas de la luz, se acabaron los cobros de no sé qué, se acabó esto, se acabó lo otro, porque al final queremos salvarnos nosotros mismos. Bueno, haya sido ahí, haya sido ahora, llevan 3 años y medio. ¿Y qué hicieron? Nada, porque les da lo mismo. Roberto, ahí en el Congreso tú recién tenías al diputado Ilavaca que decía que ellos desde el Partido Socialista no van a sumarse a esta acusación constitucional. Si es que finalmente su sector no se plega a esta acusación, se caería definitivamente lo que pretenden presentar desde la oposición. Sí, exacto. De hecho, la UDI ayer cuando presenta este anuncio de acusación constitucional da un ultimátum al ministro de presentar una renuncia entre las próximas 24 o 48 horas. Ese ultimátum se habría cumplido claramente, pero lo que basta definir ahora, entonces, si es que Chile Vamos va a insistir o no con esta acusación constitucional. Ayer habían voces también desde el propio oficialismo, principalmente el PPD e incluso también, por ejemplo, la Democracia Cristiana, que no es parte del oficialismo, pero sí se ha sumado en las últimas elecciones con el Ejecutivo, con el oficialismo, con la centroizquierda, decían que no se cerraban a la posibilidad de apoyar, de aprobar una acusación constitucional en caso de que no renunciara el ministro Pardo. Vamos a ver cuál es el panorama ahora que renunció. Esto se acaba de conocer, entonces las reuniones van a venir durante la tarde para definir entonces si es que están o no los quórum, porque durante las últimas acusaciones constitucionales a diversos ministros de Estado han sido rechazadas. Por eso también es que se ve como una señal política qué es lo que va a ocurrir próximamente entonces con una posible acusación, si es que la presentan o no. Bien, vamos a mantenernos atentos, Roberto, a ver si es que hay más movimiento también en el Congreso durante este día. Nosotros vamos a trasladarnos por mientras hasta el Palacio de la Moneda. Vamos a tomar contacto con Guillermo San Martín nuevamente porque ya está todo listo. Vemos ahí, Guillermo, para que dentro de algunos minutos hable la vocera de gobierno, Camila Vallejo. Exactamente, nosotros nos encontramos ahora acá en el Salón Azul del Palacio de la Moneda, donde habitualmente se hacen las vocerías por parte del gobierno y se ha señalado que en algunos minutos más va a llegar hasta este punto la vocera de gobierno Camila Vallejo, efectivamente para dar la lectura oficial ya de lo que ha sido el comunicado que le señalábamos hace algunos instantes, donde se da cuenta de la renuncia a su cargo del ahora exministro de Energía, Diego Pardo. Cabe señalar que además de toda esta repercusión política que se había generado en torno a lo que significaba este costo adicional en las cuentas de energía eléctrica, no tan solo estaba esta amenaza de lo que significaba una eventual acusación constitucional en contra del ahora exministro de Energía, sino que también en su momento, durante las horas previas a su renuncia, la Contraloría ya había anunciado el inicio de una auditoría al informe preliminar de la Comisión Nacional de Energía respecto a lo que significaban las tareas que estaba desarrollando el Departamento de Investigaciones Especiales de la Contraloría para comenzar ya a indagar cuáles son los indicios que existirían sobre lo que fundamentó esta decisión de realizar este cobro con una doble inflación, por denominarlo de alguna manera, que es parte de lo que se ha establecido y se ha generado como criterio de lo que habría ocurrido con este cobro adicional de las cuentas de la luz. Pero más allá de lo que signifique puntualmente esta definición de los términos técnicos que se planteen por parte de Contraloría, lo esencial ahora es qué es lo que va a señalar el gobierno respecto a los fundamentos de su determinación en línea con lo que ya se había planteado previamente, en el sentido de que no tan solo se ha solicitado la renuncia efectivamente a la ahora exministro de Energía, Diego Pardo, sino que también se ha establecido que asumirá como que en el cargo de viceministro Álvaro García, actual ministro de Economía, quien también asumirá en esta cartera. Se espera que entonces que en algunos minutos más se confirme esta información y también poder resolver qué es lo que estableció el presidente de la República como criterio para tomar esta determinación. Más allá de que se haya aclarado por parte del propio exministro de Energía, Diego Pardo, que esto venía arrastrándose desde algunos años atrás, incluso de la administración anterior. Sin embargo, esto podría haberse corregido, que es la lectura que hacen muchos quienes han criticado lo que ha sido su gestión, porque hay un periodo de cada 6 meses que se va revisando el reajuste a las tarifas eléctricas
eléctrica. Sin embargo, esto no se advirtió a tiempo, y por qué surge en esta instancia es parte de los cuestionamientos que quedan en la mesa a propósito de lo que ha sido toda esta polémica suscitada en torno al cobro adicional de las cuentas de la energía eléctrica. Pero en lo político, netamente, como les señalábamos, se espera que en algunos instantes más la vocera de gobierno sea quien dé las explicaciones respecto a los antecedentes que puso sobre la mesa el presidente de la República para terminar pidiéndole la renuncia al ahora exministro de Energía. Todo eso en línea, además, como lo escuchábamos hace algunos instantes, respecto a lo que son las críticas que han surgido no tan solo desde parlamentarios de oposición, sino que incluso también del mismo oficialismo, que exponían al ministro a esta acusación constitucional, algo que también, como lo señalaba Roberto hace algunos instantes, podría seguir su curso, considerando de que no es necesario ejercer un cargo para poder acusarlo constitucionalmente. Hay un plazo de 6 meses posterior a dejar un cargo donde también se puede aplicar una acusación constitucional, y esos son aspectos que van a tener que ir evaluando las distintas bancadas para resolver si es que amerita o no establecer algún tipo de responsabilidad en torno a lo que fue la gestión del ahora exministro de Energía, Diego Pardo. Y por otra parte estaba toda la presión, que es lo que hemos conversado en términos de lo que es el ambiente electoral, que también ha motivado críticas no tan solo de los candidatos de oposición, sino que de la propia candidata del oficialismo.